Marcela Sánchez creía haber cometido el crimen perfecto, pero su error fatal fue la arrogancia de escupir en el ataúd. Fue un sonido pequeño, húmedo y definitivo. Un insulto final depositado sobre la madera barnizada, donde, supuestamente, yacía el cuerpo de su suegra. En la elegante capilla del recuerdo, el silencio era absoluto, solo roto por los sollozos teatrales que ella había ensayado durante toda la mañana. Marcela se enderezó, se limpió la comisura de los labios con un pañuelo de seda y se permitió una sonrisa, una mueca de triunfo depredador que duró exactamente 3 segundos. Fue el tiempo que tardó la pantalla gigante, destinada a mostrar fotos nostálgicas de la familia, en sufrir una interferencia estática y cambiar abruptamente de imagen. A 3 kilómetros de allí, en una habitación de hotel, Aurora Mendoza no estaba muerta en el ataúd lleno de sacos de arena. Estaba sentada viva y implacable, con el dedo aún presionando la tecla Enter en su tablet. Durante 25 años, Aurora había sido invisible, una técnica de sistemas de seguridad que la élite ignoraba. Hoy era la directora de su propia película de venganza. En la capilla, un zumbido eléctrico cortó el aire y la imagen proyectada heló la sangre de todos los presentes. No era una foto antigua, era un video de alta definición de la cocina de Marcela, grabado meses antes. El video mostraba todo con una claridad brutal en el sobre blanco, saliendo del bolso de marca. El polvo tóxico cayendo en la taza de porcelana favorita de Aurora y la frialdad absoluta en los ojos de la nuera. La voz grabada de Marcela resonó por los altavoces de la iglesia como un trueno. Es solo cuestión de tiempo. Sebastián es tan ingenuo que ni siquiera sospecha. El caos fue instantáneo. El grito de asombro de la audiencia fue la música más dulce que Aurora había escuchado en años. A través de las microcámaras escondidas en las coronas de flores, vio cómo el rostro de Marcela se desmoronaba, la máscara de viuda afligida dando paso al terror puro de un animal acorralado. La justicia había llegado y se transmitía en vivo. Pero para entender cómo una viuda de 65 años orquestó el funeral más explosivo en la historia de la ciudad, es preciso volver 6 meses atrás, a un martes común de mayo. Cuando Aurora Mendoza cumplió 65 años sin celebración alguna, Aurora se había levantado temprano ese día, como todas las mañanas, desde que enviudó, hacía 12 años. Su apartamento en el barrio de San Ángel era pequeño, pero ordenado, cada objeto en su lugar, cada superficie limpia, hasta brillar. Se miró en el espejo del baño mientras se recogía el cabello blanco en un moño apretado. Sus ojos grises la observaban con esa frialdad que había cultivado durante décadas, esa coraza que la gente interpretaba como dureza cuando en realidad era simplemente supervivencia. Preparó su café solo, sin azúcar, y se sentó en la mesita de la cocina con el periódico. No esperaba llamadas. Su hijo Sebastián había olvidado su cumpleaños los últimos 3 años, y no sería diferente. Desde que se casó con Marcela hacía 8 años, las visitas se habían vuelto esporádicas, las llamadas breves y tensas, las excusas cada vez más elaboradas. Aurora lo entendía, o al menos eso se decía a sí misma. Marcela venía de una familia acomodada de Polanco, había estudiado en universidades privadas, se movía en círculos sociales donde una suegra viuda de clase media no encajaba. La primera vez que se conocieron, Marcela había evaluado el pequeño apartamento de Aurora con una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Lo que nadie sabía era que Aurora guardaba un secreto. Durante 25 años, había trabajado como técnica de sistemas de seguridad para una empresa discreta que instalaba cámaras y equipos de vigilancia en hogares de alto perfil. Era buena en su trabajo, meticulosa, invisible. Aprendió a leer planos arquitectónicos, a esconder cámaras en lugares imposibles, a manejar software de grabación que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Cuando su esposo murió, dejó el trabajo oficial, pero mantuvo las licencias, las herramientas, el conocimiento. Lo guardaba en cajas en el armario porque Sebastián le había pedido que no mencionara ese trabajo frente a Marcela. A ella le parece invasivo, mamá. Ya sabes cómo es con la privacidad. Aurora había aceptado como aceptaba todo, tragándose las palabras como píldoras amargas. Esa tarde de su cumpleaños olvidado, Sebastián finalmente llamó. Su voz sonaba cansada, distraída. «Mamá, necesito pedirte un favor». No hubo felicitaciones. Aurora sintió el peso familiar en el pecho.
pero mantuvo la voz neutra. Dime Sebastián le explicó que él y Marcela viajarían a Europa durante un mes para el aniversario de bodas. Necesitaban que alguien regara las plantas de su casa en las lomas, recogiera el correo, se asegurara de que todo estuviera en orden. Sabes que no puedo pedirle a nadie más, mamá. Tú eres de confianza. Ana Aurora aceptó, como siempre. Pasó por su casa al día siguiente para recoger las llaves. La mansión de Sebastián y Marcela era todo lo que el apartamento de Aurora no eran: espaciosa, moderna, llena de luz natural y muebles de diseñador. Aurora caminó por las habitaciones vacías con sus zapatos sensatos, regando las orquídeas importadas, ajustando las persianas automatizadas. En el estudio de Marcela, decorado en tonos crema y dorado, Aurora notó algo que le heló la sangre. Sobre el escritorio de caoba había una carpeta abierta. La curiosidad venció a la discreción. Dentro encontró documentos legales, borradores de un testamento y una carta dirigida a un abogado. Las palabras saltaban de la página como cuchillos a incompetencia mental. Edad avanzada, necesidad de tutela legal, control de bienes. Marcela estaba tramando algo para declarar a Aurora incapaz, para tomar control de la pequeña herencia que le quedaba, de su apartamento, de todo. Aurora cerró la carpeta con manos temblorosas. Por un momento, el cuarto pareció inclinarse. Luego, algo en ella se endureció. Se fue a casa, sacó las cajas del armario y comenzó a planear. Durante las siguientes 2 semanas, Aurora visitó la casa de su hijo todos los días, como le habían pedido. Pero además de regar plantas, instaló 7 cámaras microscópicas en lugares estratégicos. Una en el estudio de Marcela, oculta en el borde de un cuadro. Otra en la cocina, dentro de la rejilla de ventilación. Una más en la sala principal, en el centro de una planta decorativa. Las configuró para grabar en un servidor en la nube que solo ella conocía, con contraseñas en capas que había aprendido a crear hacía años. Se sintió culpable. Se sintió despierta por primera vez en años. Cuando Sebastián y Marcela regresaron de Europa, bronceados y relajados, Aurora les devolvió las llaves con una sonrisa educada. Marcela apenas le dio las gracias, ya hablando por teléfono con alguien sobre una fiesta benéfica. Aurora volvió a su apartamento y comenzó a revisar las grabaciones de las semanas anteriores, las que el sistema había capturado antes del viaje. Las veía por las noches, con una taza de té y la luz de la pantalla iluminando su rostro impasible. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En una grabación de 3 meses atrás, Marcela entraba a la cocina de madrugada. Sebastián estaba de viaje de negocios. Marcela sacaba un sobre pequeño de su bolso, miraba hacia las escaleras con nerviosismo, y luego vertía un polvo blanco en una taza de porcelana con flores azules, la taza favorita de Aurora, la que usaba cuando visitaba. Marcela removía el contenido con cuidado, lo dejaba en la bandeja del desayuno que habían preparado para Aurora esa mañana, y salía del encuadre. Aurora recordó ese día perfectamente. Había llegado temprano porque Sebastián quería hablar sobre el cumpleaños de Marcela. Le habían ofrecido tu tía, se había sentido mal después, con náuseas y mareos que atribuyó a algo que comió. Tuvo que irse temprano, conducir a casa con la visión borrosa. Pasó 2 días en cama. Nunca lo mencionó porque no quería ser una carga. Ahora entendía, Marcela había intentado envenenarla. No lo suficiente para causar daño permanente. Entonces, tal vez solo una prueba, un ensayo. Pero la intención era clara como el cristal. Aurora vio el video una y otra vez. Luego revisó todas las otras grabaciones. Encontró más evidencias a Marcela hablando por teléfono con alguien sobre acelerar el proceso, sobre papeles que tenía que firmar, sobre librarse del problema. En otra grabación, Marcela le decía a una amiga durante un almuerzo en la casa en Tees, solo cuestión de tiempo. A su edad, con su historial médico, nadie hará preguntas. Y Sebastián es tan ingenuo que ni siquiera sospecha. Ana Aurora no lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. En cambio, hizo copias de todo, las guardó en 3 lugares diferentes, configuró sistemas automáticos de respaldo. Luego esperó. Sabía que Marcela volvería a intentarlo. La avaricia y la impaciencia eran predecibles como el amanecer. La llamada llegó 3 meses después, en agosto. Sebastián, con voz alegre, la invitó a cenar. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos, mamá. Marcela insiste en que vengas. Ana Aurora aceptó con calma.
Se vistió con cuidado ese viernes, un conjunto gris que le daba un aire aún más severo. Condujo hasta las lomas con las manos firmes en el volante. Cada semáforo una oportunidad para pensar, para prepararse. La cena fue tensa, bajo la superficie de cortesía. Marcela sonreía demasiado. Servía el vino con gestos exagerados de hospitalidad. Sebastián hablaba de trabajo, ajeno a las corrientes subterráneas. Cuando sirvieron el postre, Marcela trajo una taza de té para Aurora, la misma porcelana con flores azules. Sé que te gusta el té después de la cena, Aurora. Lo preparé especialmente para ti. Aurora tomó la taza con ambas manos, inhaló el aroma a manzanilla y algo más. Algo apenas perceptible. Miró directamente a Marcela a los ojos y vio el brillo de anticipación allí, como un depredador observando a su presa. ¿Qué considerada eres, Marcela? Pero prefiero dejarlo enfriar un momento. Anne dejó la taza sobre la mesa sin beber. Marcela parpadeó. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. ¿No te gusta? Aurora respondió con voz plana como una lápida. Estoy segura de que está perfecto. Simplemente no tengo sed ahora. A la noche terminó con incomodidad, flotando en el aire como humo. Aurora se despidió. Agradeció la cena con cortesía mecánica. Condujo a casa. Al día siguiente, regresó mientras ellos estaban fuera, usando la copia de llaves que había hecho meses atrás, y recuperó la taza de té que Marcela había guardado en el lavavajillas. La llevó a un laboratorio privado en las afueras de la ciudad. Pagó en efectivo por un análisis toxicológico urgente y discreto. Los resultados confirmaron lo que sabía: había sustancias tóxicas en concentraciones preocupantes, suficientes para causar problemas serios. Aurora pasó las siguientes semanas preparándose con la meticulosidad que había aprendido en su antigua profesión. Visitó un abogado discreto en un despacho pequeño de Coyoacán. Dejó documentos sellados con instrucciones específicas, actualizó su testamento, dejando todo a organizaciones benéficas. Nada para Sebastián si ella fallecía en circunstancias sospechosas. Configuró un sistema digital complejo, así no desactivaba ciertos códigos cada semana. Archivos específicos se enviarían automáticamente a contactos cuidadosamente seleccionados, personas que entenderían lo que significaban esas grabaciones. Era su seguro de vida, su red de protección tejida con cables invisibles. Pero Aurora no planeaba simplemente defenderse. Tenía otros planes. Comenzó a quejarse de dolores, de fatiga creciente. Cuando Sebastián llamaba, mencionaba casualmente síntomas vagos a mareos, confusión, olvidos. Consultó a médicos diferentes. Creó un rastro de papel de visitas médicas, de preocupaciones sobre su salud. Marcela debía creer que su plan estaba funcionando, que los intentos anteriores habían dejado secuelas, que el tiempo jugaba a su favor. En octubre, Aurora fingió un desmayo en el supermercado del barrio. Los paramédicos la llevaron al hospital. Sebastián llegó corriendo, con Marcela detrás. Su rostro una máscara de preocupación que no alcanzaba sus ojos calculadores. Los doctores no encontraron nada definitivo. Hablaron de estrés, de la edad, de chequeos preventivos. Aurora jugó su papel perfectamente. La mujer mayo era confundida, débil, vulnerable, asustada. Vio cómo Marcela se relajaba, cómo intercambiaba una mirada significativa con alguien por teléfono en el pasillo del hospital, pensando que nadie la observaba. 2 semanas después, Aurora recibió otra invitación a cenar. Esta vez fue diferente. Había más gente, amigos de Sebastián y Marcela, una reunión social con risas forzadas y conversaciones superficiales. Aurora entendió la jugada de inmediato. Testigos que la verían declinar, que podrían confirmar más tarde que había estado enferma, desorientada, frágil. Marcela fue aún más atenta esa noche, ayudándola a sentarse, ofreciéndole una manta de cachemira, ajustándole los cojines, y de nuevo, el té en la taza de porcelana con flores azules, servido con una sonrisa que podría haber parecido cariñosa para los desprevenidos. Esta vez, Aurora bebió un sorbo pequeño, suficiente para que Marcela viera, para que el líquido tocara sus labios. Luego, mientras Marcela estaba distraída hablando con los invitados sobre un viaje a Cancún, Aurora vertió el resto del té en la maceta de una planta cercana y llenó la taza con té normal de otra tetera que había en el aparador. Nadie lo notó. Esa noche, Aurora actuó su mejor papel en confusión creciente,
palabras arrastradas, una caída leve de camino al baño que hizo que todos se apresuraran a ayudarla. Los invitados se fueron temprano, murmurando con preocupación genuina. Sebastián insistió en llevarla a casa, en quedarse con ella. Aurora se negó con la terquedad que él conocía desde niño, insistiendo en su independencia incluso cuando temblaba estratégicamente. Finalmente, él cedió, como siempre había cedido. Durante los siguientes días, Aurora no contestó llamadas. Dejó que el teléfono sonara y sonara. Cuando Sebastián finalmente usó su llave de emergencia para entrar a su apartamento 3 días después, la encontró en cama, aparentemente muy enferma, con la piel pálida y la respiración superficial. La llevó al hospital de nuevo, esta vez en ambulancia. Aurora había preparado el terreno, había consultado con un médico amigo, alguien que le debía favores de años atrás, alguien dispuesto a mirar hacia otro lado mientras ella creaba un cuadro clínico confuso pero preocupante. Los doctores estaban desconcertados por sus síntomas contradictorios. Sebastián estaba desesperado, durmiendo en sillas del hospital, con ojeras profundas. Marcela visitaba con flores y expresiones de preocupación estudiadas, pero Aurora notaba cómo revisaba su reloj constantemente, cómo hacía preguntas específicas sobre el pronóstico, sobre cuánto tiempo más podría continuar así. Aurora pasó 2 semanas en el hospital, dejando que los médicos hicieran pruebas, que especularan, que debatieran. Sebastián se quedaba horas junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole de recuerdos de infancia que Aurora no sabía que él guardaba. Por momentos, sintió una punzada de culpa, pero luego recordaba el veneno, los documentos legales, las conversaciones grabadas sobre deshacerse del problema. La culpa se evaporaba como rocío bajo el sol del mediodía. Luego, una mañana de noviembre, Aurora simplemente no despertó. Los monitores pitaron con urgencia, las enfermeras corrieron por el pasillo, los médicos intentaron procedimientos de emergencia que parecían rutinarios pero inútiles. Sebastián lloró en la sala de espera, con sollozos profundos que le sacudían los hombros. Marcela lo consoló con abrazos que parecían apropiados para las cámaras de seguridad del hospital. Sus ojos perfectamente secos, mientras susurraba palabras de consuelo. Firmaron papeles con manos temblorosas, hicieron arreglos fúnebres, eligieron flores. El funeral se programó para el sábado siguiente en la Capilla del Recuerdo, un lugar elegante en Polanco que Marcela insistió en pagar. Lo que nadie sabía era que Aurora había planeado cada detalle de su propia muerte con una precisión que habría impresionado a un director de cine. Días antes de su fallecimiento, había contactado a un viejo amigo de sus días en la empresa de seguridad, un hombre llamado Roberto, que ahora trabajaba en tecnología forense y le debía más favores de los que podía contar. Le había dado instrucciones específicas, acceso a todos sus archivos digitales, códigos y contraseñas. Le había explicado exactamente qué hacer y cuándo, cronometrando cada movimiento como las agujas de un reloj suizo. El día del funeral, Aurora no estaba en el ataúd de caoba brillante que descansaba al frente de la capilla. Su cuerpo nunca había llegado allí. En su lugar, a través de contactos y arreglos discretos que hubieran sido imposibles sin décadas de conexiones profesionales, el ataúd estaba vacío, sellado por razones que el director de la funeraria había aceptado, sin hacer preguntas incómodas a cambio de una generosa compensación. Aurora estaba en un hotel discreto a 3 kilómetros de distancia, sentada en una silla junto a la ventana, viendo la transmisión en vivo que Roberto había configurado usando las mismas cámaras microscópicas que ella había instalado meses atrás en la casa de Sebastián, ahora reprogramadas para enviar señal directa desde la capilla. Roberto había trabajado toda la noche anterior instalando equipos adicionales, escondidos en arreglos florales, en el sistema de iluminación, en lugares que nadie pensaría en buscar. Aurora vio a los dolientes llegar vestidos de negro, con expresiones apropiadamente sombrías. Vio a Sebastián con los ojos rojos e hinchados, sostenido por amigos que le palmeaban el hombro con torpeza. Vio a Marcela con su vestido negro Chanel perfecto, sus perlas auténticas, su maquillaje impecable que incluía sombras debajo de los ojos para simular noches sin dormir. La actuación de Marcela era magistral. Aurora tenía que admitirlo. Cada gesto de dolor, cada suspiro discreto, cada vez que se apoyaba en Sebastián como si necesitara su fuerza, estaba calibrado para la audiencia. La ceremonia comenzó con música suave
y palabras genéricas de un sacerdote que nunca había conocido a Aurora. La gente compartió recuerdos vagos, anécdotas superficiales. Sebastián intentó hablar, pero se quebró a mitad de la primera frase, incapaz de continuar. Marcela lo abrazó, guiándolo de vuelta a su asiento con ternura ensayada. Luego vinieron los momentos finales, cuando la gente comenzó a acercarse al ataúd para despedidas privadas antes del entierro programado. Aurora se inclinó hacia la pantalla de su tablet, su corazón latiendo más rápida. Este era el momento. Vio a Marcela esperar con paciencia calculada, mientras otros se acercaban, lloraban, tocaban la madera pulida. Vio cómo Marcela miraba alrededor, evaluando, esperando. Y entonces, cuando hubo un momento en que la mayoría de los presentes estaban en grupos dispersos por la capilla, hablando en voz baja, cuando Sebastián estaba en el baño, acompañado por un amigo, cuando nadie parecía estar prestando atención directa al ataúd, Marcela se acercó. Aurora vio el cambio en su expresión. La máscara de dolor se deslizó por un segundo, reemplazada por algo frío, algo triunfante. Marcela miró hacia atrás una vez más, asegurándose. Luego se inclinó sobre el ataúd cerrado y escupió. El sonido fue pequeño, pero definitivo. Un acto de desprecio puro, de victoria final. Marcela se enderezó, se limpió discretamente la boca con un pañuelo de seda y sonrió. Una sonrisa real, pequeña pero genuina, la primera emoción verdadera que había mostrado en todo el día. Y entonces, como si la capilla misma hubiera decidido responder, la pantalla LCD, montada en la pared lateral, parpadeó. Los asistentes más cercanos se giraron, confundidos. La pantalla había estado mostrando una presentación silenciosa de fotografías de Aurora en imágenes antiguas de ella joven. Con Sue pasó, con Sebastián de niño. Pero ahora la presentación se detuvo abruptamente. La pantalla se puso negra por un segundo que se sintió eterno. Luego, con un zumbido eléctrico que cortó el murmullo de conversaciones, el video comenzó a reproducirse. La calidad era sorprendentemente clara, en alta definición. La grabación mostraba la cocina de la casa en Las Lomas, filmada desde un ángulo elevado que capturaba toda la escena. La fecha y hora en la esquina superior indicaban que había sido grabado meses atrás, a las 6:42 de la mañana. En la pantalla, Marcela entraba en la cocina. Llevaba una bata de seda, su cabello perfectamente arreglado incluso a esa hora temprana. La cámara había capturado cada detalle con una claridad brutal, la forma en que Marcela miraba hacia las escaleras, nerviosa, asegurándose de estar sola, la forma en que abría su bolso de marca y sacaba un sobre pequeño, blanco, sin marcas, la forma en que sus dedos, con las uñas pintadas de rojo perfecto, abrían el sobre con cuidado. El polvo blanco cayó en la taza de porcelana con flores azules en cámara lenta, que Roberto había editado para Mayo era impacto dramático. Cada grano era visible. Marcela removía el contenido con una cucharilla de plata, sus movimientos precisos, practicados. Luego, colocaba la taza en la bandeja del desayuno, junto al plato de fruta fresca y las tostadas integrales. La cámara había capturado incluso su expresión concentrada, determinada, sin rastro de remordimiento. El silencio en la capilla era absoluto. Ni siquiera se oían respiraciones. Todos los ojos estaban clavados en la pantalla, viendo el video reproducirse. Luego vino el audio, la voz de Marcela hablando por teléfono, grabada en una fecha diferente, pero Roberto había tenido el buen juicio de editarla después del video de la cocina para proporcionar contexto. Es solo cuestión de tiempo, decía la voz de Marcela, clara e inconfundible. A su edad, nadie hará preguntas. Y cuando finalmente pase, todo será nuestro. El apartamento, sus ahorros, todo. Sebastián, ni siquiera sospecha en el video, volvió a reproducirse desde el principio, estableciendo un loop hipnótico. El polvo blanco cayendo en el ten, las manos cuidadosas, la mirada furtiva una y otra vez. Los murmullos comenzaron como un susurro de hojas secas, y luego crecieron hasta convertirse en un rugido de conmoción. Alguien gritó. Varios sacaron sus teléfonos, grabando la pantalla, grabando la reacción de Marcela. Una mujer mayor se persignó repetidamente. Un hombre joven dejó escapar una palabrota que resonó en el espacio sagrado. Marcela se había quedado completamente paralizada,
frente al ataúd, como una estatua de mármol. Su rostro atravesó todas las etapas del pánico en cuestión de segundos. Primero la negación, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Luego la incredulidad, sacudiendo la cabeza casi imperceptiblemente, como si pudiera hacer desaparecer la evidencia. Finalmente el terror puro, cuando comprendió que todos la estaban mirando, que todos acababan de ver lo que había hecho, que no había manera de explicar esto, de negarlo, de escapar. Sebastián había regresado del baño justo a tiempo para ver los últimos segundos del video. Se quedó en la entrada de la capilla, su rostro transformándose de confusión a horror, mientras procesaba lo que sus ojos le mostraban. ¿Qué es esto? ¿Susurró? Pero su voz se amplificó en el silencio tenso. Marcela, ¿qué es esto? Marcela se giró hacia él, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Joe Aye. Eso no es. Alguien manipuló. Las palabras morían antes de formarse completamente. No había explicación posible que pudiera borrar lo que todos acababan de presenciar. El hermano de Sebastián, que había estado de pie cerca de la entrada, ya tenía su teléfono en la oreja. Sí, necesito reportar un crimen. Estamos en la Capilla del Recuerdo, en Polanco. Acabamos de ver evidencia de intento de asesinato. En su voz era firme, autoritaria, la voz de alguien acostumbrado a ser escuchado en salas de juntas corporativas. Aurora, en su habitación de hotel a kilómetros de distancia, observaba todo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que se desarrollaba en la pantalla. Se sirvió más café de la jarra sobre la mesita, notando con satisfacción que su mano no temblaba en absoluto. Roberto le había enviado un mensaje de texto segundos después de activar el video Misión cumplida. La policía debería llegar en menos de 10 minutos. ¿Estás lista para la siguiente fase? Aurora respondió con un simple procede según lo planeado en la capilla. Marcela había comenzado a retroceder, alejándose del ataúd, como si éste pudiera atacarla. Sus tacones altos hacían clic contra el mármol, un sonido rítmico que puntuaba el caos creciente. «Necesito salir de aquí», murmuró, girándose hacia la puerta. Pero el hermano de Sebastián ya estaba bloqueándola, junto con otros 2 hombres que habían entendido instantáneamente lo que sucediendo. «Creo que deberías quedarte aquí hasta que llegue la policía», dijo el hermano con voz helada. No era una sugerencia. Sebastián se había acercado al ataúd, tocando la madera con manos temblorosas. «Mamá», susurró, su voz quebrando. «¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo?» Luego, más fuerte, girándose hacia Marcela con una furia que Aurora nunca le había visto. «¿Qué le hiciste a mi madre?» Marcela intentó una última vez. «Sebastián, amor, esto es un malentendido terrible. Alguien nos está haciendo esto. Ese video está manipulado. Cualquier experto puede verlo. Tu madre Ann», pero incluso mientras hablaba, su voz sonaba hueca, desesperada. El video continuaba reproduciéndose en loop detrás de ella, una refutación visual constante de cada palabra que pronunciaba. Las sirenas comenzaron a oírse a la distancia, acercándose rápidamente. Aurora las escuchó incluso a través de la transmisión de video. Un sonido satisfactorio de justicia aproximándose. Ajustó el volumen de su tablet, queriendo capturar cada momento de lo que venía a continuación. La policía entró en la capilla 3 minutos después, 4 oficiales con uniformes impecables. El hermano de Sebastián los llevó directamente hacia donde Marcela estaba acorralada por el grupo de hombres. Hay evidencia de intento de asesinato. El video acaba de reproducirse en esa pantalla, pero tengo entendido que hay copias. Ann señaló hacia la pantalla. LCD donde el video todavía jugaba su revelación incriminatoria una y otra vez. Uno de los oficiales, una mujer de unos 40 años con expresión severa, se acercó a la pantalla, observando el video completar un ciclo completo. Luego se giró hacia Marcela. «Señora, va a tener que acompañarnos a la estación para responder algunas preguntas». «No, esto es absurdo. Estoy en el funeral de mi suegra». La voz de Marcela había subido de tono, rozando la histeria. «Ese video es falso. Cualquier experto en tecnología puede crear esas cosas hoy en día. Es una conspiración contra mí». La oficial no parecía impresionada. «Entonces, no tendrá problema en responder preguntas y ayudarnos a determinar la autenticidad del video. Por favor, venga voluntariamente. No queremos hacer una escena mayor en un lugar de duelo, Ann, pero ya era una escena». Los teléfonos habían capturado todo. Ann, el escupitajo de Marcela en el ataúd, que varios invitados ahora confirmaban haber presenciado.
el video explosivo, la llegada de la policía. Aurora sabía que en cuestión de horas, fragmentos de esto estarían circulando en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en conversaciones de sobremesa por toda la ciudad. Marcela finalmente cedió, permitiendo que la oficial la guiara hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se giró una última vez hacia Sebastián. «Créeme», suplicó, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Por favor, Cream, yo nunca haría algo así». «Amaba a tu madre», Sebastián la miró con ojos que parecían haber envejecido años en minutos. «No dijo nada». Simplemente se giró de vuelta hacia el ataúd, dándole la espalda completa. Era la respuesta más devastadora que podría haber dado. Aurora apagó la transmisión en su tablet, satisfecha con lo que había visto. Se permitió un pequeño suspiro, liberando tensión que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo. Miró su reflejo en el espejo del hotel. Su cabello blanco estaba suelto, enmarcando su rostro de una manera más suave de lo habitual. Sus ojos grises brillaban con algo que podría haber sido triunfo, o tal vez simplemente alivio. Su teléfono sonó. Era su abogado, un hombre discreto llamado Rodríguez que llevaba 30 años navegando las aguas turbias de casos complicados. «Aurora, la policía acaba de arrestar a Marcela Sánchez. Están solicitando toda la evidencia que mencionaste. ¿Estás lista para proceder con la siguiente fase?» «Sí», respondió Aurora, su voz firme. «Envía todo a las autoridades en las grabaciones originales, sin editar. Los resultados del laboratorio toxicológico, los documentos que encontré en su estudio sobre intentar declararme incompetente en todo. ¿Y cuándo quieres que revele que estás viva?» Aurora consideró la pregunta, mirando por la ventana del hotel hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo gris de noviembre. «Dale 2 horas más. Quiero que la investigación avance, que tomen su declaración, que se comprometan con la evidencia. Y quiero que Sebastián tenga tiempo para procesar lo que su esposa intentó hacerle a su madre, han entendido. Por cierto, el director del hospital confirmó su cooperación completa. Él y el doctor Méndez testificarán sobre los arreglos que hicieron para simular tu estado crítico y muerte subsecuente. Sus licencias médicas están protegidas bajo las circunstancias especiales que documentamos. Perfecto. Gracias, Rodríguez Aurora. Su abogado hizo una pausa, su voz adoptando un tono más personal. En 30 años de práctica, nunca he visto algo como esto. Lo que hiciste requiere una mente extraordinaria, Aurora. Sonrió ligeramente. Solo hice lo que me enseñó mi profesión a observar, documentar y usar la tecnología apropiadamente. Marcela subestimó a la anciana insignificante. Ese fue su error fatal. Después de colgar, Aurora se preparó una taza de té. Esta vez, de verdad, sin temor de lo que pudiera contener. Se sentó de nuevo junto a la ventana y revisó mentalmente los eventos que habían llevado a este momento. Cada decisión, cada pieza del plan, había encajado con la precisión que solo viene de décadas de experiencia en sistemas de seguridad. Las cámaras instaladas meses atrás, las copias de seguridad en múltiples ubicaciones, los contactos cultivados durante años de trabajo profesional, la coordinación con el hospital, con Roberto, con su abogado, nada se había dejado al azar. Su teléfono comenzó a sonar constantemente con notificación. Noticias comenzaban a filtrarse en escándalo en funeral de Las Lomas. Video revela intento de envenenamiento. No era arrestada en capilla. Aurora no abrió ninguno de los enlaces. Ya conocía la historia mejor que nadie. A las 2 horas exactas, como había instruido, su abogado hizo la llamada a la estación de policía donde Marcela estaba siendo interrogada. Aurora imaginó la escena un detective mostrándole a Sebastián, quien sin duda habría ido a la estación exigiendo respuesta, que su madre estaba viva. La incredulidad inicial, la explicación cuidadosa de que Aurora había fingido su muerte para exponer el complot contra ella, la documentación completa que probaba cada paso del plan de Marcela. 30 minutos después, su teléfono sonó con un número que reconoció de inmediato. Era Sebastián. Aurora dejó que sonara 3 veces antes de contestar, dándose tiempo para prepararse emocionalmente. «Mamá». La voz de su hijo temblaba entre la incredulidad y algo que sonaba peligrosamente cercano a la alegría. «Me dijeron que estás viva. ¿Es verdad? ¿De verdad eres tú?» «Soy yo, hijo», respondió Aurora,
su voz más suave de lo que había sido en meses. El sonido que salió de Sebastián era algo entre un sollozo y una risa. No entiendo nada. Los detectives me mostraron evidencia, me explicaron todo, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que habías muerto? Aurora tomó un sorbo de su té antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado, porque Marcela tenía que creer que había ganado. Solo así se revelaría completamente. Si hubiera sabido que yo estaba viva, que le estaba observando, habría sido más cuidadosa. Nunca habríamos tenido la evidencia que necesitábamos. Pero yo, el funeral. Lloré sobre tu ataúd vacío. Mamá, la voz de Sebastián se quebró. Pensé que te había perdido sin poder decirte, sin poder arreglar las cosas entre nosotros. Lo sé, y lo siento, dijo Aurora, sintiendo un nudo formándose en su garganta. Sé que fue cruel, pero Marcela intentó envenenarme múltiples veces. Tenía planes para declararme incompetente mentalmente, para tomar control de todo lo que tengo. No podía simplemente confrontarla. Necesitaba evidencia irrefutable. Una confesión pública de su verdadera naturaleza. El detective me mostró todo. Los videos, los resultados del laboratorio, los documentos que encontraste. Me dijeron que ella, Sebastián, no pudo terminar la frase, que ella intentó matarme, completó Aurora. Sí, lo siento, hijo, sé que la amabas. Hubo un largo silencio. Cuando Sebastián habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más dura. No amaba a alguien que pensé que ella era la persona real, la que vi en esos videos. Esa es una extraña para mí, Sebastián. Necesito que entiendas algo, dijo Aurora, levantándose para caminar por la habitación del hotel. Lo hice de esta manera no solo para protegerme, sino para protegerte también. Si simplemente le hubiera mostrado la evidencia en privado, ella habría encontrado una manera de manipular la situación, de hacerse la víctima, de dividirte entre nosotras. Necesitaba que vieras la verdad de una manera que no pudiera ser negada o distorsionada. Lo entiendo, susurró Sebastián. Creo que lo entiendo. ¿Dónde estás ahora? Quiero verte. Necesito verte con mis propios ojos para creer que esto es real. Aurora le dio la dirección del hotel. Ven cuando estés listo. Estaré aquí. A una hora después, escuchó el toque en la puerta. Cuando la abrió, Sebastián estaba ahí, con los ojos rojos, el traje del funeral arrugado, el cabello despeinado. Por un momento, ambos solo se miraron. Luego él dio un paso adelante y la abrazó con una fuerza que casi la levantó del suelo. Un abrazo de niño asustado en el cuerpo de un hombre adulto. Pensé que te había perdido, sollozó contra su hombro. Pensé que nunca podría decirte que lo siento, que tenías razón sobre ella desde el principio, que debía haberte escuchado, haberte defendido. Aurora le acarició el cabello como hacía cuando era pequeño. Estoy aquí, hijo. Se sentaron juntos en el sofá del hotel, y Aurora le explicó todo desde el principio. Los documentos que encontró, las cámaras que instaló, cada pieza del elaborado plan. Sebastián escuchaba con una mezcla de asombro y horror, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que Aurora respondía con paciencia. Durante todos estos años, pensé que tu trabajo en seguridad era algo, no sé, aburrido, dijo Sebastián con una sonrisa triste. Nunca imaginé que esas habilidades pudieran usarse así. La tecnología es neutral, respondió Aurora. Es una herramienta. Puede usarse para invadir privacidad de manera maliciosa o puede usarse para protegerse de aquellos que te desean daño. Yo elegí lo segundo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Sebastián. Con Marcela, con todo, ahora la justicia sigue su curso, dijo Aurora con firmeza. La evidencia es sólida. Intento de asesinato, conspiración para cometer fraude mediante la declaración de incompetencia. Y ahora con el escupitajo público en mi supuesto funeral, grabado por docenas de testigos, hay cargos adicionales de profanación. No saldrá de esto fácilmente. Asintió lentamente. Me llamó desde la estación. Quería que le consiguiera un abogado, que la sacara bajo fianza. Le colgué el teléfono. Aurora puso su mano sobre la de su hijo. Sé que esto es difícil. A pesar de todo, ella fue tu esposa. Es normal que sientas conflictos. No lo siento, dijo Sebastián, con una voz más fuerte de lo que Aurora esperaba. Intentó matarte, mamá. A mi madre, no hay conflicto en eso. Solo ira y alivio de que no lo lograra. Pasaron horas hablando, reconstruyendo su relación que se había deteriorado tan gradualmente que ninguno de los dos había notado hasta qué punto se había dañado.
Sebastián le habló de cómo Marcela lo había aislado sutilmente de Aurora, siempre con excusas razonables, siempre haciendo que él se sintiera culpable por querer pasar tiempo con su madre. Aurora escuchaba, validando sus sentimientos sin juzgarlo por no haberlo visto antes. Ella era muy buena, dijo Aurora eventualmente. Manipuladores expertos pueden engañar a personas inteligentes. No te culpes por haber sido humano. En el teléfono de Aurora sonó de nuevo. Era Rodríguez. Aurora, la confesión parcial acaba de llegar. Marcela está tratando de negociar, alegando que solo lo hizo porque estaba bajo presión financiera, que tiene problemas de salud mental. Su abogado está intentando construir una defensa de diminished capacity. ¿Qué tan fuerte es nuestra evidencia contra eso?, preguntó Aurora en altavoz, para que Sebastián pudiera escuchar. Salida, Como, Roca, los videos muestran premeditación clara. Los documentos sobre declararte incompetente demuestran planificación a largo plazo. El laboratorio confirmó el veneno. Y ahora tenemos testimonios de varios invitados al funeral que la vieron escupir en el ataúd. La fiscalía está confiada. Vienen mantente en contacto, Ann, después de colgar. Sebastián miró a su madre con algo parecido al asombro. Pensaste en todo, ¿verdad? Cada contingencia es lo que hacía profesionalmente durante 25 años, respondió Aurora con una pequeña sonrisa. Anticipar problemas, crear sistemas de respaldo, asegurar que no haya puntos únicos de fallo. Eres increíble, dijo Sebastián. Y por primera vez en años, Aurora vio admiración genuina en los ojos de su hijo. No lástima, no condescendencia disfrazada de preocupación, sino respeto real. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se filtró a los medios, creando un escándalo que dominó los ciclos de noticias durante una semana. La suegra fantasma, la llamaron algunos titulares sensacionalistas. Justicia desde la tumba, dijeron otros. Aurora rechazó todas las entrevistas, manteniéndose en silencio mientras su abogado manejaba las comunicaciones oficiales. Marcela intentó varios ángulos de defensa. Primero negó todo, luego culpó al estrés y problemas mentales, después sugirió que Aurora la había provocado durante años con comentarios pasivo-agresivos. La evidencia era demasiado clara, demasiado extensa. 3 semanas después del funeral, que nunca fue, Marcela aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de intento de envenenamiento a cambio de una sentencia reducida. Aún así, enfrentaba años en prisión. Aurora asistió a la audiencia de sentencia, sentada en la galería con Sebastián a su lado. Cuando Marcela fue llevada a la sala, con ropa de prisión naranja y esposas, sus ojos se encontraron por un momento. Aurora vio odio puro allí, pero también derrota. Marcela había jugado su juego y había perdido contra una oponente que nunca vio venir. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, leyó la sentencia con voz firme. Señora Sánchez, sus acciones demuestran una premeditación calculada y una falta completa de remordimiento. Intentó quitarle la vida a una mujer vulnerable para beneficio financiero personal. Esta corte no toma tales crímenes a la ligera. La sentenció a 12 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años, Marcela no reaccionó, su rostro una máscara vacía. Cuando la llevaron de vuelta, no miró a Sebastián, quien observaba todo con una expresión inescrutable. Fuera del juzgado, los medios esperaban. Aurora hizo una declaración breve, la única que haría públicamente. No me complace ver a nadie ir a prisión, pero la justicia era necesaria. Espero que esto sirva como recordatorio de que las personas mayores no son blancos fáciles, y que subestimar a alguien por su edad es un error grave. A los meses siguientes trajeron sanación gradual. Aurora volvió a su apartamento, aunque Sebastián insistió en mejorar el sistema de seguridad, instalar nuevas cerraduras, actualizar todo. Comenzaron a tener cenas semanales, reconstruyendo lo que se había perdido. Sebastián inició el divorcio, un proceso que sería largo, pero inevitable. Una tarde de primavera, casi 6 meses después del funeral falso, Aurora estaba en su cocina preparando té cuando sonó el timbre. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con expresión nerviosa. Señora Mendoza, mi nombre es Carolina Anzoy. Era amiga de Marcela. La joven se retorció las manos. Sé que probablemente no quiera hablar conmigo, pero necesito decirle algo a Aurora. La invitó a pasar, curiosa, a pesar de su cautela. Se sentaron en la pequeña sala. Yo sabía,
dijo Carolina abruptamente, con lágrimas en los ojos. No sobre el veneno específicamente, pero sabía que Marcela estaba planeando algo contra usted. Me lo mencionó una vez durante un almuerzo, como broma, pero no era broma. Dijo que usted era un obstáculo para su futuro financiero, yo. Me reí nerviosamente y cambié de tema. No hice nada, Aurora, estudió a la joven por un momento. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque he vivido con la culpa desde que salió todo a la luz. Si hubiera dicho algo, reportado mis sospechas, tal vez Aunt Carolina se limpió las lágrimas. Usted tuvo que fingir su propia muerte para protegerse. ¿Y yo pude haber prevenido todo esto simplemente siendo valiente? Aurora le pasó una caja de pañuelos. Carolina, el peso de las acciones de Marcela cae completamente sobre ella. Tú no eres responsable de sus decisiones. Pero aprecio que hayas venido. ¿Cómo lo hace?, preguntó Carolina. ¿Cómo está tan en paz con todo? Aurora consideró la pregunta. Porque tomé control de mi propia narrativa. En lugar de ser víctima de las acciones de alguien más, me convertí en la arquitecta de mi propia justicia. Eso hace toda la diferencia. Después de que Carolina se fue, Aurora se quedó sentada en su sala, mirando las fotografías en las paredes, ella y su difunto esposo en su boda, Sebastián de bebé, de niño, graduándose de la universidad, toda una vida capturada en imágenes estáticas. Había estado cerca de perder todo esto, de convertirse en solo un recuerdo, un nombre en una lápida, una historia de advertencia sobre ancianos vulnerables. Poirot, en cambio, se había convertido en algo más, en una leyenda urbana. Tal vez, la mujer que resucitó en su propio funeral para exponer a su asesina, la historia ya se contaba en grupos de teatro comunitario. Se discutía en podcasts de crímenes reales, se usaba como ejemplo en clases de seguridad tecnológica. Su teléfono sonó. Era una oferta de trabajo de una empresa de consultoría de seguridad. Hemos seguido su caso con gran interés. Sus habilidades en vigilancia encubierta y planificación estratégica son exactamente lo que necesitamos para nuestro Departamento de Protección de Testigos. ¿Estaría interesada en discutir una posición? Aurora sonrió. A sus 65 años, cuando la mayoría de la gente de su edad estaba pensando en retiro completo, ella estaba recibiendo ofertas de trabajo basadas en sus habilidades probadas. Envíeme los detalles, respondió. Estoy interesada en esa noche. Sebastián vino a cenar. Cocinaron juntos, algo que no habían hecho en años, moviéndose por la pequeña cocina con la sincronización que viene de la familiaridad recobrada. Durante la cena, Aurora le contó sobre la oferta de trabajo. ¿Vas a aceptar?, preguntó Sebastián. Estoy considerándolo seriamente. Resulta que fingir tu propia muerte y exponer una conspiración de asesinato se ve muy bien en un currículum de seguridad. Aunt Sebastián se rió. Un sonido genuino que llenó el apartamento con calidez. «Mamá, eres legendaria. Solo soy una mujer que se negó a ser víctima», corrigió Aurora. Hay una diferencia importante. Levantaron sus copas de vino, brindando por segundas oportunidades y nuevos comienzos. A través de la ventana, la ciudad se extendía bajo el cielo nocturno, llena de millones de historias no contadas. Aurora había agregado la suya a esa colección, una historia de supervivencia, ingenio y la negativa absoluta a desaparecer silenciosamente. En algún lugar de la ciudad, en una celda de prisión, Marcela probablemente estaba despierta también, repasando cada decisión que la había llevado allí. Aurora no sentía alegría particular por eso, pero tampoco sentía culpa. La justicia se había servido no con violencia o venganza emocional, sino con evidencia meticulosamente documentada y paciencia estratégica. Se recostó en su silla, observando a su hijo lavar los platos, y permitió que la satisfacción la llenara. Había ganado más que un caso legal, había recuperado su dignidad, su relación con su hijo y su propia narrativa. Nadie volvería a subestimarla, a tratarla como un obstáculo conveniente, a asumir que su edad la hacía vulnerable. Aurora Mendoza había muerto en ese funeral, pero la mujer que resucitó era más fuerte, más sabia y absolutamente imparable. Y esa, decidió, era exactamente la persona que quería ser en esta segunda fase de su vida. El resto de la historia aún estaba por escribirse, pero Aurora sostenía la pluma firmemente en su mano, lista para cada capítulo que vendría.